A veces, uno se calla no porque ya no ame, sino porque ya se cansó de no sentirse entendido. Laura y Sergio llevaban 11 años juntos. No tenían una historia escandalosa. No había habido una traición, ni una puerta cerrada de golpe, ni una gran escena que los amigos recordaran durante años. Desde fuera, parecían una pareja de esas que simplemente se desgastan un poco con el tiempo. Un piso compartido en Valencia, 2 trabajos exigentes, una cocina pequeña con azulejos claros, una mesa junto a la ventana, 2 tazas de café por la mañana. Y, sin embargo, lo que se había ido rompiendo entre ellos no era pequeño. Solo había sido silencioso. Al principio sí lo intentaron. Laura había intentado explicar muchas veces lo que le dolía. No pedía grandes gestos. No pedía promesas imposibles. Pedía algo mucho más difícil: sentirse escuchada sin tener que justificar cada emoción. Pero cada vez que empezaba una frase con un «no me estoy sintiendo bien con nosotros», Sergio la interrumpía antes de que llegara al final. No siempre por crueldad, a veces por miedo, a veces por cansancio, a veces porque creía que responder rápido era lo mismo que estar presente. Se defendía, se explicaba, enumeraba todo lo que sí hacía. Decía que lo estaba intentando, que trabajaba mucho, que no entendía por qué todo parecía insuficiente. Y Laura, al escucharlo, sentía la misma soledad una y otra vez. Sergio también había intentado hablar. Eso Laura solo lo entendió mucho después. Él no sabía poner palabras bonitas a lo que sentía. No sabía hablar desde la herida sin sonar brusco. Pero había noches en que, apoyado en el marco de la cocina, decía cosas como «siento que contigo siempre llego tarde» o «ya no sé cómo hacerlo sin hacerlo mal». Y Laura, que también venía cansada, lo oía como una retirada, como una forma elegante de no mirar lo que ella estaba señalando. Así fue pasando el tiempo. No dejaron de hablar por falta de amor. Dejaron de hablar porque cada intento terminaba doliendo más que el silencio. En la cocina de Laura y Sergio había 2 tazas blancas que usaban casi todas las mañanas. Él se levantaba antes, ponía café, dejaba una taza para ella junto a la cafetera. Durante años, ese gesto había sido casi una forma de cariño silencioso. Pero en los últimos meses siempre pasaba lo mismo. Él dejaba la taza servida. Ella aparecía más tarde, a veces ya fría, a veces intacta, a veces recalentada, como si aún pudiera salvarse algo. El café no se enfriaba tan rápido. Eran ellos los que ya no llegaban a tiempo a sentarse juntos. Laura empezó a notar ese detalle antes que cualquier otra cosa. No fue una gran revelación, solo una punzada repetida. Entrar en la cocina y ver el café quieto, solo, con una capa fina en la superficie. Una vez estuvo a punto de decírselo. Quiso decir: «lo nuestro se está pareciendo demasiado a estas tazas». Pero se quedó callada, porque ya conocía el cansancio de explicarse, porque ya sabía lo que venía después. Una conversación torcida, 2 personas defendiendo versiones distintas del mismo dolor, y esa sensación de terminar aún más lejos. Así que siguió bebiéndose el café frío, o dejándolo ahí, como tantas otras cosas. La distancia no los volvió crueles, los volvió educados. Dejaron de pelear por los detalles, dejaron de pedir demasiado. Empezaron a hablar de la compra, de las facturas, del trabajo, del clima. Y en medio de esa aparente calma, se fue apagando lo otro. Una noche, después de cenar, Laura dijo que iba a quedarse unos días en casa de su hermana. No hubo gritos. Sergio asintió demasiado rápido, como si llevara semanas esperando una frase que ya conocía antes de escucharla. Le preguntó solo cuánto tiempo. Laura respondió que no lo sabía. Él dijo que estaba bien. Y eso fue casi lo más triste. Que 2 personas que habían compartido 11 años pudieran llegar a un punto en el que una maleta pequeña y una respuesta corta parecieran suficientes para explicar tanta fatiga. Los días separados no fueron dramáticos. Laura trabajaba desde la habitación de invitados de su hermana. Sergio seguía yendo a la oficina, volvía al piso, cenaba algo simple, dejaba una taza en el fregadero
y se dormía en un lado demasiado ancho de la cama. Ninguno escribía mensajes largos. Ninguno decía «te extraño», como en las películas. Había apenas cosas pequeñas. «He pagado la luz. Tu planta del balcón sigue bien. Mañana paso a recoger unos papeles». Una tarde de domingo, 2 semanas después, Laura volvió al piso para buscar una chaqueta y unos documentos. Entró cuando el sol de invierno empezaba a caer inclinado sobre el salón. Sergio no estaba. En la cocina, sobre la mesa, había una taza blanca, vacía. Y al lado, otra, también vacía. No era raro, y sin embargo, algo en esa imagen la detuvo. 2 tazas, una frente a la otra, como si alguien hubiera querido sentarse con otra persona que ya no estaba. Laura dejó las llaves despacio sobre la encimera. Se acercó. Tocó el asa de una de las tazas. Estaba fría desde hacía mucho. En ese momento oyó la puerta. Sergio entró con una bolsa pequeña de pan y naranjas. Al verla allí, se quedó quieto un segundo. No parecía sorprendido. Parecía cansado. Laura miró las tazas y luego a él. Pensó en decir cualquier cosa práctica. «He venido por una chaqueta», o «se me olvidaron unos papeles». Pero no dijo eso. Lo que le salió fue otra cosa. Una pregunta pequeña, casi tonta. «¿Sigues poniendo 2 tazas?» Sergio bajó la mirada hacia la mesa. Tardó en responder. Luego dijo, con una voz sin defensa: «A veces sí». Laura no apartó la mano del asa. Sergio tampoco miró hacia otro lado. Nadie dijo nada durante un momento. Afuera, en la calle, alguien arrastró una silla en una terraza. Se oyó un ascensor al fondo del edificio. La tarde siguió bajando sobre los azulejos de la cocina. Entonces Sergio dejó la bolsa sobre la encimera y dijo algo que llevaba demasiado tiempo endureciéndose dentro de él. Lo peor no fue cuando dejamos de hablar. Fue cuando empecé a pensar que cualquier cosa que dijera iba a hacerte sentir más sola. Laura levantó la vista. Esa frase no sonó perfecta. Sonó rota. Y por eso la creyó. Apoyó una mano en el respaldo de una silla. Quiso decir muchas cosas, pero por una vez no quiso llegar antes que el otro. Así que preguntó, muy despacio: «¿Y por qué no lo dijiste antes?» Sergio soltó una risa mínima, sin alegría. «Porque cada vez que lo intentábamos, terminábamos defendiéndonos». Laura bajó la mirada. En la mesa, las 2 tazas seguían ahí, quietas, frías. Sergio apartó una silla, no con ceremonia, solo lo hizo. Y preguntó: «¿Quieres un café?» Laura miró las 2 tazas vacías. Había algo ridículo y humilde en ese momento. Nada se había resuelto. Seguían siendo 2 personas cansadas, con errores viejos todavía sin ordenar del todo. Pero por primera vez en mucho tiempo, la conversación no parecía una puerta cerrándose. Asintió. Sergio preparó café sin hablar. El sonido de la cafetera llenó la cocina con una calma extraña. Laura se sentó junto a la ventana. La luz ya no era dorada. Era esa luz pálida del final de la tarde que vuelve todo más honesto. Cuando él dejó la taza frente a ella, tampoco se sentó enseguida. Esperó un segundo, como si aún no estuviera seguro. Laura apoyó los dedos alrededor del calor de la cerámica. Luego dijo, sin mirarlo todavía: «Yo no necesitaba que me explicaras por qué estabas cansado cada vez que yo te decía que me dolía algo. Necesitaba que te quedaras un minuto conmigo ahí». Sergio asintió despacio. No se defendió. No dijo, «pero yo también». No dijo, «es que tú». Solo asintió. Después dijo él: «Y yo no necesitaba que me dijeras que todo estaba bien cuando ya no lo estaba». Laura quiso responder rápido. Quiso explicar que sí lo había intentado, pero se detuvo. El café seguía caliente. Los 2 lo notaron. Hablaron poco esa tarde.
mucho menos de lo que cualquiera habría esperado después de tanta distancia. Hubo pausas largas. Hubo frases torpes. Hubo cosas que quedaron a medio decir. Y aún así, nada de eso se sintió vacío. Laura no volvió esa noche. Sergio tampoco se lo pidió. Durante las semanas siguientes no hicieron promesas grandes. No hablaron de para siempre. No dramatizaron la distancia ni la vuelta. Solo empezaron a hacer cosas mínimas de otra forma. A veces caminaban juntos después del trabajo. A veces tomaban café en la cocina sin hablar demasiado. A veces una frase complicada terminaba en silencio, sí, pero ya no en ese silencio lleno de castigo. Una noche, Laura dijo algo que habría terminado en pelea unos meses antes. Dijo: «Cuando estoy triste contigo, me duele que intentes arreglarme antes de entenderme». Sergio se quedó callado. Ella esperó el viejo reflejo, pero él solo preguntó: «¿Y cómo sería eso?». Laura lo miró un segundo más de lo normal. No respondió enseguida. Afuera no dejaba de llover. El vapor del café subía entre los dos. Un mes después, una tarde lluviosa, Laura llegó al piso antes que Sergio. Entró en la cocina y encontró 2 tazas limpias secándose boca abajo junto al fregadero. Cuando él llegó, dejó el paraguas junto a la puerta, se quitó la chaqueta mojada y fue directo a poner café. Esta vez no dejó una taza servida para alguien ausente. Esperó. Laura se apoyó en la encimera. Sergio la miró un segundo, alzando la cafetera como una pregunta silenciosa. Ella asintió. Preparó 2. Las llevó a la mesa. Se sentaron. Afuera la lluvia golpeaba despacio la ventana. Dentro, el vapor subía fino sobre la cerámica. Nadie dijo nada durante un momento. Laura acercó la taza a las manos. Sergio la miró por encima del borde de la suya. Y ninguno de los dos se levantó enseguida. Gracias por escuchar. A veces lo importante es no levantarse de la mesa.